¿Cuántos se han sentido distantes de otras personas? De alguna forma. Usted dice, yo por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Yo ya no estoy tan cerca, me siento distante de algunas personas. Inclusive podemos pensar cuando la pandemia estaba en lo más y mejor, y que nos decían no visiten a sus abuelos. ¿Se acuerdan cuando el Ministerio de Salud nos decía no visiten a sus abuelos? Y qué cosa más terrible, ¿verdad? La mayoría o algunos aquí son abuelos, y quizás cuando escucharon, ¿verdad? No visitan a sus abuelos, ¿cómo se pudieron haber sentido, ¿verdad? Tal vez don José o de Noemí, ¿verdad? Y simplemente esa relación nos la empezaron a quitar, nos la empezaron a privar. Entonces, nos sentíamos distantes de las personas. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos extrañan la cercanía entre los hermanos de la congregación? De alguna forma, ¿verdad? Me acuerdo como acomodábamos las sillas antes de la pandemia, y la verdad es que a veces había muchos domingos donde se llenaba. Y venía todo el mundo y todo el mundo pegado, ¿verdad? Y se acuerdan el calor que hacía, ¿verdad? Y seriamente yo estaba pensando en poner aire acondicionado en aquellos entonces, porque hace tanto calor, estamos tan pegados que necesitamos un aire más fresco. Hemos extrañado la cercanía de los hermanos de la congregación. ¿Cuántos inclusive, y ya tal vez ya no tanto, pero en algún momento sí extrañaban la cercanía entre familiares y otras personas, ¿verdad? Y todo este asunto de la distancia nos ha hecho a sentirnos lejanos de las personas. Ahora, tanto es así que la mayoría de nosotros, tanto es así que nos extrañamos, que ahora cuando nos vemos, nos saludamos como antes de la pandemia, ¿verdad? De beso, algunos nos abrazamos, y porque eso está en nosotros, y no podemos simplemente no tenerlo, porque apenas, ¿verdad? De alguna forma la mascarilla, o si nos lavamos las manos, nos hace sentirnos seguros, ¿verdad? Y de hecho es así, de hecho de eso se trata la campaña, pero nos hace sentir tan seguros que ya podemos estar un poco más cerca. Y entonces ya hemos ido acercándonos a ese nivel. Porque la verdad, hermanos, es que Dios nos hizo seres relacionales y no podemos evitarlo. Hay algo en nosotros que nos impulsa a relacionarnos. Hay algo en nosotros que no nos deja mantenernos distantes. Yo no sé cuántos de los que quizás se contagiaron, en algún momento tuvieron que estar aislados de la familia. Y qué sensación más terrible debe ser estar metido en un cuarto, como que si fuera un privado de libertad, como que si fuera un reo, y que le tienen que tirar la comida por debajo de la puerta, prácticamente. Y muchas personas vivieron de ese modo cuando se contagiaron. Y entonces, ¿verdad? Yo me imagino donde ponían la comida ahí en el piso, y tocaban la puerta y le decían, aquí está la comida, y luego salían corriendo, ¿verdad? Porque si abrían la puerta se podían contagiar. Y yo me imagino esa dinámica en las familias, ¿verdad? Porque la psicosis era así de grande. Pero Dios nos hizo seres relacionales y simplemente no podemos evitar esa cercanía. Simplemente necesitamos ese contacto físico con los demás. El año pasado estuvimos por un tiempo solo reuniéndonos en las casas. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Y bueno, cada uno en su casa, con su familia. Y bueno, nosotros no los lográbamos ver a ustedes, pero ustedes nos lograban ver a nosotros en video, ahí en la televisión. Mandábamos, ¿verdad?, un enlace al WhatsApp creo que era 10 para las
10, algo así, ¿verdad? Y entonces, no sé si se acuerdan de la intro de YouTube, pium, 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 ¿verdad? Y la cuenta regresiva ahí para abajo. Y entonces, ese tiempo, hermanos, fue bastante difícil para nosotros. Porque de repente estábamos todos congregándonos, estábamos aquí con calor, el pastor estaba pensando poner aire acondicionado, ¿verdad? Y gastar todo el dinero en la cuenta eléctrica, pero no importa porque valía la pena porque estábamos todos juntos y de repente tuvimos que empezar a grabar videos, de repente tuvimos que contratar un mejor servicio de internet para subir los videos más rápido para que les llegara a ustedes a su casa. Y entonces todo esto de distancia de repente empieza a incomodarnos y era algo difícil. Yo no sé si ustedes lo pueden categorizar en su vida de lo que estábamos acostumbrados a algo difícil. Algo diferente definitivamente, pero difícil, completamente extraño. Me acuerdo que en ese momento, en una semana, casi que 1 o 2 semanas, mi esposa y yo tomamos el tiempo para llamarlos a cada uno de ustedes por videollamada, a los que estaban en la congregación en aquel entonces, porque no podíamos ir a visitarlos a su casa. Y entonces hicimos una videollamada y yo me acuerdo que esa semana mi esposa y yo apenas nos daba tiempo de almorzar porque dijimos en estos días no queremos que pasen más tiempo sin llamar a una persona o a alguna familia y entonces habíamos agendado llamadas cada hora. Y a veces se extendía un poco el tiempo de la llamada, lo cual no era ningún problema. Y entonces yo tenía el calendario o el horario, yo le decía a mi esposa, ahorita a las 2 ya tenemos que llamar a tal persona. Y entonces mi esposa se levantaba y nos servía rápido el almuerzo y nos tragábamos la comida y llamábamos a las demás porque necesitábamos esa parte, esa cercanía, necesitábamos contactarnos de alguna forma. Entonces, esto sucedió en ese momento y luego, hermanos, por fin llegó el día en el que ya podíamos reunirnos. Llegó el día en el que por fin pudimos abrir las puertas una vez más del edificio. Y yo me acuerdo, yo pensé que yo iba perdón, a llorar ese día, donde por fin podíamos reunirnos, porque habíamos estado ¿alguien se acuerda cuántos meses estuvimos sin reunirnos presencial? De marzo a noviembre. ¿Cuántos meses son esos? 8 meses. 8 meses, casi que tuvimos un hijo en el vientre sin reunirnos. Eso es mucho, hermanos. 8 meses y por fin llega el día en que nos podemos reunir otra vez. Y qué emoción. Yo no sé si ustedes se emocionaron tanto como yo cuando por fin yo mandé aquel video donde dijimos, hermanos, ya podemos reunirnos a partir de este domingo. Y se acuerdan que hicimos grupos y etcétera, etcétera. Qué emoción poder vernos otra vez, poder cantar juntos al Señor. ¿Verdad? Yo me acuerdo que era bastante feo porque dijimos, vamos a reunirnos, pero no podemos cantar. ¿Se acuerdan? No podemos cantar. Y entonces era todo frío, pero bueno, no importa, ya podíamos reunirnos a cantar por lo menos en la mente. Ya podíamos saludarnos y vernos los ojos, ¿verdad? Tal vez nadie había notado el color de los ojos de los hermanos hasta ahora que usamos mascarilla. Me acuerdo en aquel entonces, comentando todo el tema de mascarilla, yo una vez dije, la verdad es que ya no importa si me rasuro bien o quedo mal rasurado porque la mascarilla me va a tapar, ¿verdad? Y ya no importa, ahí voy rápido. Y ya hemos hablado también del tema del mal aliento y todo eso, ¿verdad? Que con la mascarilla nos salvamos, ¿verdad? Para un lado o para el otro.
Pero hermanos, este ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Y como dije, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y perdimos o extrañamos esa cercanía. Una vez más, yo quiero preguntarles, ¿cuántos realmente nos hace falta la vida como era antes? ¿Cuántos aquí extrañan a otros hermanos que hace tiempos no ven? Porque van a otro culto y no los ven. Y yo me pregunto, y quiero ser honesto, y si es verdad en usted, levante la mano. ¿Alguien aquí de verdad no ha visto a otra persona de la iglesia porque va a otro servicio y que no lo ha visto desde la pandemia? Qué terrible es esto, hermanos, qué terrible. Y pensar en esto nos hace meditar en muchas cosas, pero, y no estoy diciendo que es culpa suya, ¿verdad? Que no ha visto a las demás personas, no, simplemente es en general, qué terrible que es esta situación. ¿Cómo es que 8 meses más todo un año, quizás otros 8 o 10 meses, usted no ha visto a otra persona en la congregación porque va a otro servicio? Y no importa si hubiéramos tenido antes otros servicios, si es gente que uno ni siquiera conoce, pero ya los hemos conocido y no los hemos vuelto a ver. Poco a poco, hermanos, nos han ido metiendo en la cabeza, o nos metieron en la cabeza que no era seguro estar cerca. Poco a poco nosotros mismos empezamos a tener la costumbre o la cultura de mantener la distancia. ¿A cuántos les ha pasado que están haciendo fila en algún lado y alguien no está parado en la raya, en la línea o en la calcomanía y está un poco más al frente, más cerca de usted, y usted está incómodo? Y usted está así, ¿verdad? Viendo a la persona atrás, como diciéndole, hey, no está parado en la calcomanía, no está guardando la distancia. ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo recientemente estaba en el banco esta semana y había un hombre, ¿verdad?, que venía discutiendo con la mamá de la hija, parecía, porque estaba hablando de la pensión, y venía hablando por teléfono, ¿verdad? Y estaba tan concentrado en la llamada digamos que yo era el púlpito y él estaba aquí hablando en mi espalda, y por eso me di cuenta de toda la conversación. Y yo me empecé a hacer como para adelante, así, ¿verdad? Pero de repente el muchacho que estaba delante mío también me empezó a volver a ver, ¿verdad? Como diciendo, de ahí, usted también se me está acercando a mí, ¿verdad? Pero es porque nos han metido que está mal acercarnos. Está mal acercarnos. Y bueno, quizás esto vaya a cambiar. Pero hermanos, no podemos permitir que la distancia física nos distancie en el corazón. Y cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de la comunidad en la iglesia, no podemos permitir que en el corazón estemos distantes, aunque estemos quizás a 1,80 m de distancia físicamente. Y esto lo hablé un momento, pero quiero volver a repetirlo. Al principio yo creo que ya no tanto lo han dicho, pero al principio hablaban de distanciamiento social. Y de una forma muy intencional usan el término para que en nuestra mente, socialmente, podamos mantenernos distantes. El término correcto es distanciamiento físico. Pero lo usaban de esta forma. Porque, hermanos, el modelo de Dios es de comunidad. El modelo de Dios es de comunidad. Y yo entiendo la parte del virus, yo entiendo la parte del contagio, no estamos discutiendo esa parte. Pero ¿cuántos realmente de alguna forma han podido discernir que el enemigo nos ha querido distanciar para romper el modelo de Dios? No quiero como caer en asuntos de conspiraciones y todo esto, pero ni tampoco como satanizar todo. Yo no soy de esos,
Pero hermanos, la palabra nos dice que no debemos ignorar las intenciones del diablo. Y si el modelo de Dios es comunidad, de alguna forma entendiendo que la potestad en el espíritu que se mueve en los países, en Costa Rica, es una potestad que definitivamente viene en contra del modelo de Dios. Podemos estar de acuerdo entonces que cuando nos enseñan que tenemos que mantener cierta distancia, muy en el fondo, en el espíritu, está queriendo derribar en nosotros el modelo de Dios. Y tal vez usted diga, pastor, más, ¿verdad? Como de fábula. No, es que no hay que satanizar las cosas, pero no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Yo no estoy hablando de que empecemos a romper la distancia, no estoy diciendo que ya no usemos más mascarilla, no estoy hablando de este tipo de cosas. Lo que estoy hablando es que podamos discernir en el espíritu lo que el enemigo quiere hacer en nosotros y que no podemos nosotros como iglesia permitir que nos suceda. Permitir que gobierne en nosotros. Quiero que veamos un ejemplo del modelo de Dios y vamos a leer Hechos 2, 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47. Dice así, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Esto es después de que Pedro habla después del Pentecostés. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente, de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Como digo, este es un ejemplo del modelo de Dios, donde el amor de Dios era tan grande en cada una de las personas de ese momento que simplemente no podía pasar un día sin reunirse, no podía pasar un día sin verse, no podía pasar un día sin compartir. Me encanta donde dice que se reunían en las casas y bueno, dice que compartían la cena del Señor. Pero también dice que compartían la comida. Y en otras palabras, lo que está diciendo es que se reunían a comer. ¿A cuántos les gusta ir a las casas de alguien, a la casa de alguien a comer? ¿Verdad? Hace un tiempo atrás, unos cuantos de nosotros hicimos un grupo en WhatsApp que se llamaba Comer Sabroso. Y entonces nos reuníamos para comer sabroso, ¿verdad? Entonces, todos se reunían en la casa, rompiendo los protocolos del Ministerio de Salud, compartiendo, comiendo, adorando al Señor. Ahora, ¿a cuántos les gustaría que fuera así? ¿Cuántos les gustaría que la comunidad, la hermandad, el amor de Dios fuera tan grande en nosotros que constantemente estuviéramos visitándonos en las casas? Ahora, no me conteste ni levante la mano, pero sí contéstese a usted mismo. En este momento, y no importa la respuesta que usted tenga, sea positiva o negativa, no importa, pero sea honesto. En este momento usted
¿invitaría a alguien que no conoce a su casa de la iglesia? ¿Lo invitaría sí o no? Y lo que quiero llegar es que si la respuesta es no porque el COVID, entonces tenemos que reacomodar las ideas en nuestra mente. Pero qué bonito sería que fuera de esta forma. Este espíritu de compartir, donde todos llegaran a mi casa y comiéramos, y luego todos vamos a la casa de alguien más y también comemos y la pasamos bien, y además de pasarla bien, adoramos al Señor. Una vez más, Dios nos hizo seres relacionales, y es por eso que este tiempo o esta dinámica de compartir, de estar juntos, de comer, de conversar, nos atrae, porque ya está en nosotros. Y bueno, quizás de repente pudiéramos decir, la verdad es que a mí no me gustaría, ¿verdad?, tener toda la iglesia en mi casa. Imagínese usted, en este tiempo definitivamente, ¿verdad?, nos echarían en el Ministerio de Salud y de repente llega la policía y nos saca a todos, pero digamos que no exista eso, ¿verdad? De repente digamos, ¿cómo vamos a tener a todo el mundo en mi casa? Pero bueno, pero la verdad es que cuando ya estamos ahí, nos encanta. ¿Cuántos se reúnen los domingos en la tarde a almorzar con la familia? Ya sea en su casa o en la casa de los abuelos, en la casa de los papás, y todo el mundo comparte, ¿verdad? ¿Cuántos lo hacen o hace un año y resto que no lo hacen? ¿Verdad? Pero qué bonito se siente, qué bonito se siente. Y entonces yo quiero ponerles un ejemplo de que a todos nos gusta eso. ¿Cuántos en algún momento se han tenido que ir de algún lugar? Ya sea porque se pasa de casa, o ya sea porque quizás inclusive fue de viaje a algún lado y hizo buena conexión con aquellas personas y se tiene que regresar, o quizás ha estado por mucho tiempo en un trabajo y tiene que cambiar de trabajo, y usted ha hecho buenos compañeros, buenos amigos, y tiene que irse, sea cual sea la situación. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que tienen que irse, retirarse de algún lado, pasarse a vivir a otro lado, etcétera. ¿A alguien le ha sucedido? Ahora, ¿cómo se siente usted ese último día? Porque obviamente no es que usted de repente se desapareció, sino que ya uno sabe que tal día se va a ir, y usted le comenta a sus compañeros y les dice, voy a irme a otro trabajo y tal día voy a irme, o usted ya sabe que el día, si fuera un viaje, el día de regreso ya usted sabe cuándo es. ¿Y cómo se sienten ustedes ese último día? ¿Cuántos se sienten tristes? Nostálgicos quizás, se sienten mal, algunos quizás con ganas de llorar. Esta semana pasada tuvimos la bendición, mi familia y yo, de irnos de vacaciones, y cuando llegamos a la casa el viernes en la noche, mi hijo Josiah se puso a llorar. Y nosotros, ¿qué le pasa, verdad? Venimos de vacaciones, debería estar contento, ¿verdad? Y él dice, papá, es que me hace falta el lugar donde estábamos, me hace falta mi prima que fue a vacaciones con nosotros. Y ¿verdad?, nos da nostalgia porque la pasamos tan bien, porque tuvimos esos buenos compañeros, porque tuvimos esos grandes amigos que cuando ya no estamos, cuando se separa, nos sentimos mal. Y entonces eso es lo que sucede. Tenemos esos sentimientos porque habíamos creado vínculos de comunidad, y cuando esos vínculos se rompen, duele. Hay algo en nosotros y duele. Entonces, hermanos, este es solo un ejemplo de que cuando pasamos tiempo juntos es algo bueno. Cuando pasamos tiempo juntos es simplemente la naturaleza de Dios en nosotros, porque nos encanta. Es solo un ejemplo de lo bueno que es estar juntos, aunque tengamos que estar a 1,80 m de distancia.
Porque en mi corazón yo quiero estar cerca de mi hermano. En mi corazón el vínculo sigue siendo fuerte. Por alguna razón nos veíamos como enemigos. Perdón que le tire duro el COVID, pero es necesario. ¿Cuántos escucharon historias de que cuando alguien se contagió y vivía como en un complejo de apartamentos, a esa persona lo echaron? ¿Alguien alguna vez escuchó esa historia o una historia similar? Yo conozco a un señor que simplemente tenía mucha tos. La verdad no sé si tenía COVID o no, pero tenía mucha tos y lo echaron. Llegó el dueño y le dijo: usted tiene que irse de aquí porque nos va a contagiar. Entonces, de cierta forma, nos hicieron ver como enemigos, porque si me acerco, me contagias y me matas. Eso es lo que pasaba. Entonces, nosotros como iglesia no podemos permitir que sea de esa forma, porque debemos ser luz. Y claro que sí, cuidándonos, pero no puede ser que tengamos ese espíritu de que mi hermano es mi enemigo, que mi prójimo es mi enemigo. Ahora están diciendo que si no me vacuno, soy un mal vecino, soy una mala persona. Si no me vacuno, soy enemigo de la sociedad. Y bueno, de esta forma nos manipulan, pero es necesario lograr entender, hermanos, que, bueno, si alguien no quiere vacunarse, que Dios lo bendiga. No, mentiras. No importa, vamos a mantener distancia, por eso seguimos usando mascarilla, etcétera, etcétera. Y no quiero ahondar mucho en esto, pero no puede ser que nos dejemos manipular por lo que nos dicen y simplemente uno creer lo que nos dicen. Porque nosotros como iglesia tenemos que ser luz. Y sí, yo otra vez no estoy hablando de que rompamos la distancia física, pero no puede ser que nuestro comportamiento sea de que mi prójimo es mi enemigo, por ejemplo, si no se vacunó. De que mi prójimo es mi enemigo si tiene COVID. ¿Cuántos, verdad, que pudimos ayudar a algunas personas cuando estaban contagiadas? ¿Verdad? Muchas veces, bueno, si había alguien sano en la familia, podía salir y estaba bien, pero algunos de los que estuvieron en cuarentena, toda la familia, algunos, bueno, no mucha gente nos pidió ayuda, pero cuando nos ofrecíamos y decían que sí, íbamos hasta la casa y les íbamos a dejar comida, pero ese es el espíritu de comunidad que tenemos que tener nosotros. Donde realmente nos amamos, donde no importa si se vacunó, si está contagiado, si tiene tos, póngase a 5 metros de distancia, pero hermano, yo a usted lo amo y aquí voy a estar para lo que necesite. Como he dicho antes, hermanos, este es el momento para demostrar lo que predicamos. Es el momento para demostrar o decir que lo que predicamos o creemos realmente hacemos. Y está bien si usted en algún momento tuvo miedo y todo eso. Está bien, no hay ningún problema. No estoy acusando o señalando a nadie. Pero es importante que el carácter de Jesús sea en nosotros. Si nadie demuestra el amor de Dios en un tiempo como el que estamos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no demostramos el amor de Dios en este tiempo en el que estamos, ¿quién lo va a hacer? Es muy grande el tema para solamente conversar esto, pero en este tiempo es donde más nosotros como iglesia debemos de demostrar el amor de Dios. Porque si todo el mundo está atemorizado, alguien tiene que estar cuerdo para demostrar el amor de Dios. Y ese alguien cuerdo somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros los hijos de Dios, que el amor de Dios ha estado en nosotros de tal forma que podemos demostrarlo a las demás personas. Y bueno, debemos empezar aquí. Nosotros como congregación, como iglesia local, amarnos, compartir unos con otros. Si todos nos cuidamos, podemos estar seguros de que vamos a estar bien. Yo sé que todo el mundo se cuida aquí y vamos a estar bien.
debemos de quitarnos de la mente los miedos, los temores y los prejuicios. Porque bueno, Dios nos ha amado tal y como somos. Y una enfermedad no es el fin. Salmo 133 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Una sola mente, amándonos tal y como somos, en un solo espíritu, todos juntos moviéndonos hacia una sola dirección, siguiendo los pasos del Maestro para extender el Evangelio, para cumplir el propósito y el llamado de Dios.